Me considero un principiante en ajedrez. Mi elo en chess.com es aproximadamente 1200, pero tengo una partida muy hermosa por su definición que quiero compartir con ustedes. Es mi partida inmortal. Las blancas arrancan con peón E4, yo respondo con peón E5, sacan el caballo a F3, yo saco mi caballo a F6, sacan el otro caballo a C3, yo saco mi otro caballo a C6 y tenemos en ese momento un juego de 4 caballos. Las blancas adelantan su peón a D3 y yo veo que es oportuno clavar al caballo que está en C3, así que muevo mi alfil a B4. Inmediatamente las blancas mueven también su alfil a D2 para desclavar al caballo. En ese momento yo decido enrocarme. Las blancas a su vez preparan el enroque poniendo el alfil de casillas blancas en E2. Yo muevo mi torre a E8 buscando controlar esa columna. Las blancas no se enrocan directamente, sino que primero cuestionan el alfil de B4, avanzando el peón a A3. Así que decido capturar al caballo de 6-6 y también ahí muere mi alfil. Continúo con el temático avance del peón a D5 que rompe en el centro, es capturado por el peón de él, que a su vez es capturado por mi caballo, que estando en D5 ahora amenaza capturar al alfil de C3, lo que de ocurrir dañaría la estructura de peones del blanco, por lo que prefiere retroceder el alfil a D2. Es claro que aunque hay igualdad material, la posición de las negras es ligeramente mejor, y prosigo con el agresivo avance del caballo a D4. En ese momento blancas comete un error al avanzar el peón a C4. El error radica en que yo quedo en libertad de capturar el alfil de D2 y no me puede recapturar con la dama, porque entonces muevo mi caballo a F4 atacando a la dama y al capturarme con el alfil, mi peón de E5 captura el alfil y deja mi torre de E8 frente a la dama que está protegiendo al rey, por lo que tendrá que perder la dama. Pero yo no calculé esa línea, así que simplemente capturé al caballo de 6-6. Jaque al rey y obviamente recaptura con el alfil para no dañar la estructura de peones ni perder el derecho a enrocar. Mi caballo de D5 estaba siendo atacado, así que lo avanzo a F4. Las blancas enrocan y capturo el peón desprotegido de D3. Ya tengo ventaja material. Entonces las blancas mueven el alfil a C3, causando un ataque a la descubierta de la dama al caballo, al que yo busco proteger poniendo el alfil en C5, pero es innecesario porque ya estaba protegido por la dama, además de que dejé desprotegido el peón de B2 que pudo haber sido capturado por el alfil de las blancas. Pero las blancas no se dan cuenta y avanzan un peón a B4, lo que me da a mí la oportunidad de avanzar mi peón a E4 y atacar al alfil de las blancas, que opta por atacar mi alfil de F5. Entonces yo subo mi dama a G5 para defender el alfil. Hay un cambio de alfiles en F5 y el resultado es una ventaja posicional para las negras. Entonces las blancas incurren en lo que yo considero que es su peor error al avanzar el peón a F3, lo que permite que haya una diagonal por la cual se puede atacar al rey, permitiendo también el avance de mi peón a E3, que ahora es un peón pasado cerca de coronar. La dama de las blancas entonces se coloca en C2 para clavar al caballo, lo que causa que yo inmediatamente mueva mi torre de A D8 para proteger al caballo. Posiblemente lo mejor para las blancas era mover su torre a E1, pero lo que hizo fue avanzar su peón a A4. Y fue ahí que vislumbré la posibilidad de atacar al rey por esa diagonal que había quedado abierta. Así que como quien no quiere la cosa, retrocedí tímidamente mi dama a G6. Posiblemente las blancas pensaron que yo estaba preparando un ataque directo al rey, pero para eso hubiese necesitado el apoyo del caballo y en el momento en que lo hubiese movido, la dama blanca se comía a mi dama y se acababa el peligro. Así que blancas decidió seguir avanzando los peones, esta vez a B5, con lo que mi peón pasado avanzó a E2, poniéndose a una casilla de coronar y atacando a la vez a la torre que estaba en F1, que no se podía poner delante del peón y obstruir su coronación, porque habría sido capturada por mi caballo. Y entonces lo que hace la torre es refugiarse en B1, seguramente pensando que si yo coronaba el peón, podía atacarme con el alfil y con las dos torres.
Pero yo no tenía en mis planes coronar el peón, sino algo mucho mejor. Así que ¡pum! Dama B6, jaque. El peón de E2 le quita movilidad al rey, que solo se puede refugiar en una casilla, que es H1. Y viene el segundo ¡pum!, que es caballo F2, jaque. Y el rey nuevamente solo tiene una casilla al escape, que es G1. Y ahora ¡pum! ¡Pum! Jaque doble, tanto con el caballo de H3 como con la dama que está en B6. Nuevamente movimiento forzado del rey hacia la única casilla que tiene para huir, que es H1. Entonces viene lo que yo había vislumbrado. Sacrificio de la dama en G1, que el ordenador califica como brillante porque es difícil de ver, pero que yo había vislumbrado hace varias jugadas. Entonces la torre que está en B1 captura a la dama, lo que da lugar al sutil movimiento del caballo de H3 a F2, ganando la partida mediante lo que se conoce como el mate de la cos. Mi partida inmortal que comparto con ustedes.